sea, creo que uno de los miedos, negar el miedo es una tontería. Trabajar con el miedo es lo necesario. Es decir, en la medida en que conozcamos a qué le tenemos que temer, sabemos a qué enfrentarnos y cómo enfrentarlo eventualmente. Y yo creo que periodísticamente el miedo más grande ha sido el de meterse con una multinacional como Chiquita Brands. Porque una multinacional no solo le sobra el dinero para meterte a la cárcel, sino que si eso no es necesario, esta multinacional en particular tenía a su servicio por lo menos 25.000 sicarios para hacer lo respectivo. Y lo intentó. Y antes de publicar las historias sabíamos que lo iría a hacer. Es decir, cuando uno o sea, de los miedos importantes que yo creo que ha habido para el ejercicio profesional, me siento propietario de uno de esos, que es el de Chiquita Brands. Pero frente a Carmen, o sea, Carmen ha estado sin medio de comunicación, peleando contra Chiquita Brands por 30 o 40 años. Y digamos que ese miedo que nos comunicó en un momento dado, trabajando la historia, me llevó a mí a pensar los muchos miedos de Carmen. Yo sé que Carmen es una mujer que no le tiene miedo a las palabras, a eso no. No, definitivamente no. Y quería tirarte una pregunta fuerte, de primer miedo, y tiene que ver con el hecho de que yo creo que en un momento dado la juventud, las hormonas dan violencia, y que el conocimiento del mundo le hace entender a la gente que la violencia no lleva a nada. Yo estoy seguro que todos los guerrilleros y todos los paramilitares quieren ser civiles, quieren ser personas normales que se desarrollen por su inteligencia, pero tienen miedo a enfrentarse a eso. ¿Cómo enfrentaste tú ese miedo? ¿A qué edad? Bueno, primero, Nacho, antes de responder, yo quiero agradecer que me hayan invitado, porque siento que cuando me invitan a mí, están invitando a 6 millones de víctimas de este conflicto, ocasionados por uno o por otro actor, y nadie es capaz de medir el miedo que el conflicto ha dejado de lado y lado. Yo he enfrentado muchos miedos, como lo decía Nacho, muchísimos. Y pienso que uno de los principales miedos fue muy joven, cuando tenía 24 años, yo me casé bastante joven, ya tenía 3 hijos, pero estaba muy bien casada con un hombre divino en su forma de ser. Y llegaron los paramilitares a Valencia, Córdoba, que llegaron a las tangas, y entre las primeras personas que asesinaron fue a mi esposo. Mi esposo tenía 36 años cuando lo asesinaron, y yo tenía 24 y ya era viuda con 3 hijos. Y fueron por mí, como al mes de haberlo asesinado a él, era de Medellín. Fuimos a enterrarlo en Medellín, y cuando regresé a Valencia, fueron a mi casa. Fue un sicario con el arma en la mano a buscarme para matarme. Afortunadamente no me conocía físicamente. Yo estaba en la puerta del garaje de mi casa, y mi madre, que estaba conmigo, fue la que salió a hablar con la persona, y el señor preguntó: ¿dónde está su hija? Y mi mamá le dijo: no está. Y yo estaba parada en la puerta.
Simplemente entré desde la puerta hacia el comedor, hacia la cocina, se entraba directamente. Y salí, crucé la calle, salí a la sala, crucé la calle, me metí en la casa del frente. Y la casa del frente conté con la suerte que era una casa que hacia atrás, hacia el patio, era un potrero inmenso. Entonces corrí por ese potrero y me escondí en una, yo no sé cómo le dirán acá, allá le llaman saladero, que son los botes donde le echan la sal al ganado. Ahí me escondí, me acosté ahí muy plana, muy plana es muy difícil porque yo nunca he sido flaquita, yo siempre fui robustica, ahora estoy más gorda, pero mi peso eran como 60 kilos, 63 kilos. Entonces estaba robusta y fue un esfuerzo muy grande, ustedes no se imaginan. Yo sentía que el corazón me latía aquí en la garganta y sentía que hacía tanto ruido mi corazón que me iban a escuchar. No era miedo, era un pánico, un estado de pánico. Y ese mismo día, contraté un carro porque a pesar de que teníamos carros, camionetas, camiones y cosas, éramos una familia acomodada, pues no podía salir en los carros de la casa, ¿no? Entonces contratamos un carro particular de otros comerciantes conocidos, amigos nuestros, y me llevaron hasta Urabá. A Urabá porque allá ¿Eso no es irse de Guatemala para Guatepeor? Bueno, pareciera ser, pero no, porque en Urabá estaba la familia de mi mamá, los hermanos de ella, que son también mis hermanos de crianza, porque a mí realmente me crió mi abuela. Entonces ellos estaban en Urabá, algunos eran militantes del EPL, pues ellos en su vida, ¿no? Y yo acá en la vida. Y bueno, no había otra cosa. Me fui para allá y me refugié allá, ellos me acogieron. Fueron momentos de mucho miedo. O sea, el hecho de estar con gente del EPL y perseguida por los paramilitares, ¿no aumentaba más tu miedo? Por supuesto, pero entonces era la disyuntiva era, o te quedas sola o te juntas con alguien que te pueda ayudar. Ok. Y eso hice. Y caí, como quien dice, matriculada en el EPL automáticamente. Y por eso es mi paso por el EPL durante toda esa lucha. A ese miedo me refería como el primer miedo. Es decir, hay que desmatricularse, o sea, eso de matar gente es la cagada. ¿Cómo hacerlo? Yo aclaro, no maté gente. Exacto. Aclaro. Estabas ahí en la vivienda, pues. Milité directamente en el EPL, pero era en toda la parte política social, más que todo dirigiendo el sector campesino. Y estuve siempre en la lucha por la tierra con el EPL. Siempre dirigiendo todo el tema de toma de tierras que hizo el EPL en Urabá, pero que eran tomas de tierras baldías, ¿sí? Eran baldíos que no eran propiedades y una sola tierra el EPL tomó. Mire lo que es la vida. ¿Esto es California? Sí. Exacto. La vida lo pone a uno, o las circunstancias de la vida lo ponen a uno en sitios que uno no espera ni entienda por qué. Espérenlo un poquitico. Llego ahí a California, donde están mis tíos, que era la meca del EPL, y ahí estaban, ¿no? Y yo consigo una finquita y una parcelita y ahí me quedo, pero no dada por el EPL, la compro. Y resulta que al final, cuando pasan los años, esas tierras, adivinen de quién eran. De Raúl Hasbún, el dueño del bloque bananero. Eran baldíos. Eran baldíos, pero su padre, el padre de él, las había tenido en posesión muchos años. Y legalmente, se las habían dado. Ser beneficiarios. No, y se las habían adjudicado, pero se las expropiaron. Se las expropiaron porque no las explotaban, ¿sí? Entonces entramos en una batalla jurídica y bueno, ahora sí ponlos en contexto. No, es que yo pienso que Carmen también sería muy ilustrativa en el miedo a los lugares. También. Listo, ya pegamos un cambio de lugar. Sí.
Y ese cambio y ese punto de la California es un punto, yo he estado trabajando años en investigar eso, que es el mismo punto muy cercano a Santa María la Antigua del Darién, donde se fundó América, la primera capital de América, sobre las cenizas de un pueblo indígena, que ese pueblo indígena volvió e incendió su ciudad y recuperó su tierra cuando ya acabó con los españoles ahí, que era como la capital del río Atrato, que como su nombre lo indica se ha navegado toda la historia Atrato, y un límite que durante la colonia fue muy tenso porque era la diferencia entre el palenque de Baudó y el ejército español. O sea, esa zona es de miedo, empezando por la selva. Claro. Cuando ustedes llegaron a la California, ¿ya estaba abandonada? Abandonada, sí, claro. ¿O era selva primaria, ya secundaria? Era secundaria, ya había tenido, había sido cultivada en una especie de banano que le llaman gromiche, que es un banano un poco más pequeño, no, es un banano pero más pequeño que el que se exporta hoy. Esa semilla la llevaron de acá, la llevaron del Magdalena, y eso fue en el 62, 63, 64, todavía apenas yo nací en el 64, entonces eso hacen todas estas grandes bananeras, pero luego las abandonan, ¿sí? Cuando abandonan esas bananeras, empieza la selva a crecer nuevamente. Cuando el EPL toma esas tierras, la gente tumba árboles inmensos, árboles de 20 años, de 25 años, ¿sí? Ajá. Árboles inmensos, para luego volver a hacer esa tierra cultivable, ¿no? ¿Esto en qué año es? La toman en el 84, 85. Digamos, el bananero, el hijo del dueño. Pero la California, bueno, toman todas las tierras, ¿no? Todas las de todo Urabá. Porque es que el EPL no solamente entrega tierras en California, entrega muchísimas tierras en todo Urabá. Cuando yo llego incluso a Urabá, ya habían entregado muchísimas tierras. Ajá. Muchas. Yo llego a insertarme al proceso porque me acogen simplemente, pero no llego a iniciar el proceso. Ajá. Pero el miedo era el mismo, porque cuando llegan los paramilitares a retomar las tierras, yo recuerdo que hay un empresario bananero en Urabá que se llama Felipe Echeverri, que todavía está ahí, es uno de mis verdugos. Llegó allá y nos dijo: yo vengo de parte del patrón, yo soy el abogado de él, y vengo porque él ha dicho que va a recuperar sus tierras y necesita que ustedes desocupen estas tierras. Bueno, y todo el mundo dice: no, pero ¿cómo vamos a desocupar estas tierras? Llega en el año 2000 de haberlas tenido desde el 83. Ese episodio con su revólver, con sus paramilitares, ahorita hay que contarlo completo. Entonces tú entras, digamos, te mixturas ahí en el EPL, y yo llego viene la en pregunta, enero del 91, exacto, del 89, perdón. Y ahí viene la pregunta del miedo a la paz. Es decir, cómo salir de esta vaina, cómo con semejantes leones ahí, decir: no, yo entrego esta vaina. Bueno, eso sí va a poner en contexto al público, porque cuando el EPL decide, yo ya en esa época, en el 91, ya manejaba como 3 células políticas, hacía muchas cosas, ¿no? Ajá. Entonces, en el 91, cuando se decide, cuando desde el 90 empiezan, a finales del 90, a discutirse dentro del EPL si sí se va a hacer una desmovilización o no se va a hacer. Se hizo una consulta entre los cuadros políticos, ¿sí? Yo ya era un cuadro político y con mis células debatimos, y la consulta y mi propuesta fue: sí, nos vamos a la desmovilización. Y yo me acuerdo también, porque ese fue otro miedo y tengo que narrarlo, que teníamos un jefe regional, el jefe regional que me dirigía a mí,
un señor que era muy sanguinario y casi me matan, casi me hacen matar porque nadie sabía. ¿Caravaggio? No, un mando medio. Ajá. Le decían Cocolizo y el Mono Arango también le decían. Este señor le molestó mucho que fuera la primera persona, el primer cuadro político que dijera sí nos debemos desmovilizar, porque decía quiere acabar con la estructura, quiere acabar con el movimiento y esto tenemos que frenarlo porque se puede volver una cosa de comunidad y todo el mundo va a empezar a pedir la desmovilización, y era porque él era uno de los que no creía en la desmovilización. Ajá. Casi me hace justiciar. Esos fueron días de mucho miedo. Afortunadamente yo tenía dos tíos, tenía un tío que era jefe de milicias del EPL y tenía cierta influencia en el nivel político, y intervino y dijo no, esto no puede ser, es que Carmen está exponiendo lo que la gente ha dicho. Entonces ahí se paró un poco también la cosa. Vamos para otro miedo. De mucho miedo. Vamos para otro miedo tenaz. Un personaje legendario que está en Córdoba en el 97, en Mapilpan en el 97 también, en el Naya, es un personaje de Urabá, Arnoldo Vergara Tres Palacios, alias el Diablo o el Mochacabezas. Es un hombre afrocolombiano grandísimo, muy corpulento, capaz de cortar una cabeza con un machete y entrenado precisamente cortando plátano. A mí de solo ver la foto de ese man yo le tengo miedo. Pero tú de pronto sabías que él existía, de pronto se conocía hasta la familia del hombre, no sé, ¿qué sientes tú por ese personaje? ¿Qué sentiste tú cuando todavía se admitía que el personaje estaba vivo? No, mire, yo le voy a contar una cosa diferente. Contrario a lo que cualquiera podría pensar, a mí no me daba miedo de esos sicarios. Aunque algunos de ellos pasaban por mi casa o llegaban allá y tenía hasta que brindarles tinto. Algunos pasaron la noche también en mi casa en la finca, escondiéndose del ejército. Todas esas cosas y otro miedo, entonces no era ese, sino el miedo a que los mandos medios o los mandos superiores autorizaran a ese que fueran y lo ajusticiaran. Yo, por ejemplo, le tenía mucho miedo, y le sigo teniendo miedo, a un señor que aún está vivo que se llama Rafael García, alias el Viejo, o Efraín García. Él fue un jefe de jefes del EPL y luego se alió con los paramilitares cuando la guerrilla de la FARC estaba atacando tan fuertemente a los desmovilizados del EPL en Apartadó, especialmente en Apartadó, eran las masacres y las matanzas más grandes, y en Turbo. Cuando eso estaba sucediendo, este tipo hizo una alianza con Carlos Castaño y conformó unos grupos. Cuando se fue a hacer esa alianza, se hizo como una especie también de consulta. Yo era en ese momento de la dirección política del movimiento que surgió posterior. Esperanza, Paz y Libertad. Exactamente, yo era de la dirección política de ese movimiento también. Y eso fue en el 94, 93, 94. Ya estaban los paramilitares en Urabá. Exacto. Llegaron por Necoclí. Llegaron a Necoclí y montaron su primera base paramilitar en el Cerro del Yoqui, allá en la finca de Albeiro Valdés Martínez, un compañero nuestro de restitución de tierra, que lo terminaron matando los paramilitares en el 2011. Eso ha sido un miedo tras otro, porque Rafael García, cuando se hace entre los cuadros políticos esta especie de consulta, ¿no?, para lo de la alianza con los paramilitares, yo expresé en mi lenguaje de camionero que a veces manejo, yo dije, no, yo no estoy de acuerdo. Estos malparidos me tienen la vida vuelta a mierda. Desde Valencia acabaron con todo.
Ajá. Allá, mi esposo y yo teníamos con otra persona 264 hectáreas de tierra. Teníamos una casa, había una sociedad familiar entre la familia de él y nosotros que en aquella época manejaba una empresa de casi 1.000 millones de pesos. Ajá. Con dinero prestado y con cosas y vainas, pero trabajábamos decentemente. Todo eso se perdió. Yo por lo menos perdí todo. Yo tuve que llegar a Urabá a juntar los pedazos, a abrirme un espacio y a cuidarme de las guerrillas enemigas del EPL y a cuidarme de los paramilitares y a criar 3 hijos. Yo todavía me pregunto que no sé cómo hice esa vaina, pero están ahí, hay una pelada. Obviamente no le tuviste miedo a la maternidad. No, para nada, porque además yo siempre quise tener 3 hijos porque yo no tengo hermanos. Yo fui hija única. Entonces, son mi familia hoy, porque ya mis padres murieron, mi abuela murió, mis familias. Digamos de esos sitios, Valencia, Turbo, Medellín. Yo a Medellín le tengo un miedo especial. Yo llego allá y me pongo como un gato a mirar a mí todo el estaba mundo. A punto de matar en Medellín 2 veces. En apartado, en el 95, luego de yo expresar esto tan espontáneamente, me hicieron un atentado. Me pegaron 5 tiros, estuve en estado de coma 3 meses en el Hospital San Vicente de Paúl. Y lo ordenó Rafael García, ajá, que todavía está vivo. Entonces se me volvió ya... ¿Y libre? No, apenas acaba de purgar la condena. Okay. Ponga cuidado. Se me volvió una cosa personal, ¿sí? Se me volvió una cosa personal y yo dije, no me dejo joder más. Porque en el 2000, después que había reiniciado mi vida, porque me mataron otro marido, sí, yo me volví a organizar con un excombatiente del EPL, una persona que trabajaba, decidió trabajar y aislarse de todas esas vainas, y lo asesinaron en Barranquilla, trabajando. Entonces se volvió una cosa y yo dije, no, pero ¿hasta dónde voy a huir? Toda la vida voy a estar huyendo y toda la vida con miedo. Entonces salí del Hospital San Vicente de Paúl y volví a Urabá, a mi casa. ¿Volver a esos lugares no te da miedo? Claro. ¿Sentir el lugar como que aquí fue? Sí, claro, sí, me da miedo, por supuesto que me da miedo. ¿Cuál de todos peor? Bueno, en este momento ya no he podido volver. Hace como 4 meses que fui y me da mucho miedo porque se han generado muchas capturas en Urabá después de todas esas, ajá, denuncias, ¿sí?, que hemos hecho. Y bueno, y están diciendo que soy yo. Y ya han armado como una especie de cartel. O sea, esperando. Lo más caliente, lo más temeroso hoy está en este momento. Está allá. Yo hoy sufría, imagínense lo que sufría hoy cuando veía en el Twitter que Andrés Villamizar decía, si no desembolsan hoy la plata, dentro de 8 días vamos a desmontar todos los esquemas de protección. Yo decía, no joda, ahora sí me tocó coger mis abarcas, director de la UNP, y largarme. Sí, ahora sí me tocó, como decimos en la costa, agarre sus abarcas y váyase. Yo estaba muy preocupada y la gente me llamaba de todas las regiones a mí, porque se supone que yo soy la que los represento a ellos acá. Exacto. Carmen, ¿qué vas a hacer? ¿Qué vamos a hacer? Mira, ¿y ahora qué hago? ¿Para dónde me voy? ¿Sí? Y yo, no, pues, ¿para dónde me voy yo? Esperemos a ver. Entonces miren que los miedos de los que estamos en esta batalla tan grande por el restablecimiento de derechos, porque realmente esto es lo que estamos haciendo. Yo no soy defensora de derechos humanos como defender el derecho, no, defiendo el restablecimiento del derecho que me han violado y que me lo han violado toda la vida. Llevan toda una vida violándomelo, no solamente a mí, a mis hijos, ¿sí? Ya tengo 2 nietos y la cosa está tan difícil que, por ejemplo, una de mis hijas, eso sí saben lo que es el miedo, porque cuando yo no he estado han ido por mí, el ejército ha ido por mí, han allanado la casa. Hace como 1 año y medio, 2 años me colocaron un petardo delante de la casa. O sea, el ataque ha sido permanente, ¿sí? ¿Ellos son un miedo para ti? O sea,
Mi hija tuvo un intento de suicidio hace 3 años debido a tanto miedo y a tanta cosa que no sabía cómo enfrentar. No, me pregunto si tú te sientes vulnerable por ellos. Por supuesto, claro, ese es mi gran miedo. Pero mira, dentro de todos los miedos está el miedo, por ejemplo, a que en este momento se fracasen los diálogos de paz. Ese es un gran miedo, porque toda la vida el gobierno me ha dicho, pues el gobierno no, este gobierno que hay, que hace 5 años ya casi, me ha dicho, váyase al país, vamos a llevarla, vamos a sacarla, ¿cierto? Y otros amigos y otros aliados, por ejemplo, Francia, Alemania, nos han dicho, venga, vamos a llevarla, ¿cierto? Le damos asilo, pero no tiene sentido. Esa es la cosa. No tiene sentido que yo me vaya después de haberme hecho matar, de que me destruyeron mi vida. He iniciado una carrera, yo soy enfermera, pero además quiero ser abogada, y he iniciado esta carrera y todas las veces que la he iniciado no he podido, ¿sí? Porque de una u otra manera me tengo que ir de donde estoy. O sea, el más chévere de tus miedos es el miedo a no ser abogada. Bueno, yo voy a ser abogada, Nacho, no señor. Eso no me da miedo porque yo lo voy a hacer. Yo creo que el otro año ya tenemos un proyecto muy serio por ahí para profesionalizar 200 líderes que, como yo, hemos tenido que suspender. Y el presidente, en una reunión que tuvimos hace 2 meses, nos dijo que sí, junto con la viceministra de Educación, ya ella tiene el proyecto, o sea que ahí vamos. Tal vez ya sea para el otro año, pero igual lo vamos a hacer. Ese no es un miedo, es un reto, que es otra cosa. Pero hay un miedo muy grande, y es que fracase todo esto que hemos construido, ¿no? Porque así la historia no nos tenga en cuenta, como decía la doctora Clara ahorita, porque la historia ha sido la han ido partiendo. Escribiendo los ganadores del pero momento. Partiéndola, no por ganadores, es porque les conviene. Para podernos mantener sometidos, la historia nos las han escrito por partes, omitiendo obviamente las partes más delicadas y más importantes. Pero uno de mis miedos es ese, que fracase todo este invento, que fracase esto que hemos construido con vidas, con sangre nuestra, yo por lo menos con mi sangre, y que no llegue a una conclusión y a un final feliz. Y te cuento algo para que te dé miedo el viaje. La principal operación de Chiquita hoy en día está en Rotterdam y en Hamburgo. O sea, ni Alemania ni Bélgica son países libres de Chiquita. Creo que no hay país libre de Chiquita. No lo hay. No lo hay, ya hay Islas Canarias, etcétera, todo eso. Bueno, Carmen nos deja pensando en un miedo grande, en un monstruo grande, en un monstruo capaz inclusive de matar la paz, de poner plata para dañar la paz. Claro. Capaz de hacerse el huevón con el derecho de 1 millón de urabanienses. Nos deja con ese miedo a la corporación, sin que eso signifique un discurso panfletario en contra de las multinacionales. Hay multinacionales de multinacionales, y esta particularmente es una sangrienta. Así es. Una multinacional sangrienta que le ruego tengamos en cuenta a todos, y de pronto entre todos superamos ese miedo. Ahora sí, voy a dejarlos a ustedes para que exploren a Carmen. Tiene la palabra el público. Es Carmen Triñera. ¿Cómo manejar el miedo que nos puede producir como sociedad la circunstancia de que por un lado el gobierno se compromete a unas negociaciones de paz con las FARC, y las FARC lo mismo, y sin embargo hay funcionarios como Andrés Villamizar, ¿sí?, que es capaz de decir eso de que se acabó la plata y entonces ya no hay protección para las víctimas o para las personas que lo necesitan,
y por otro lado también un ministro de Defensa con ese lenguaje. Entonces, ¿cómo interpretar realmente de un gobierno que por un lado dice que hay conversaciones de paz, pero por otro lado, entonces sus mismos funcionarios hay una contradicción tremenda? ¿Cómo superarlo como sociedad o qué podemos hacer? Miren, yo vengo predicando, porque eso es una prédica, desde hace muchos años, en todos los espacios donde he estado, que hasta que nosotros y nosotras no conformemos un gran frente común, no vamos a ser capaces de superar esto. Porque aun cuando el presidente Santos ha dicho sí a la restitución de tierras, y yo les voy a hablar un poquito de esta restitución de tierras, yo quiero que ustedes sepan, sí, yo sé que muchos de ustedes lo saben mejor que yo, que realmente la génesis de este conflicto ha sido por la tierra. Y ha sido por la tierra porque desafortunadamente, desde que se fundó aquí en Colombia el Ministerio de Agricultura, por ejemplo, yo no sé si hay algún conservador aquí, si está aquí que me disculpe. ¿Los años 30? Desde que se acaba de celebrar 100 años, a mí me invitaron como ponente y se arrepintieron también. Sí. También no, nosotros estamos dichosos. Pues se arrepintieron de haberme invitado. Lo que digo es, desde que se creó el Ministerio de Agricultura ha estado en manos de los conservadores. Y desde que se creó ha estado el conflicto de la tierra, por la tierra en el curubito de la pelea, de los asesinatos, de las desapariciones, de las masacres, del despojo administrativo. Esta mañana me entrevistaban en Caracol Radio y yo les decía, miren, es que el país no ha querido tomar en cuenta el despojo administrativo, que ha sido el despojo más doloroso, porque el despojo con la violencia todos sabemos que deja muertos y lo que hay es que cuidarse que no lo maten a uno, pero el despojo administrativo nos deja totalmente vulnerables, totalmente indefensos, porque es la institucionalidad, es el Estado el que me ha despojado, ¿no? El Poder Judicial, especialmente. Especialmente. Eso quiere decir, y todavía sigue pasando, Nacho, a mí acaban de amenazarme en Cartagena, me mandaron un panfleto, por ahí tengo las fotos de la líder que tenemos allá, que estos días la golpearon terriblemente, la partieron por aquí, porque está como líder de Tierra y Vida, que es el movimiento que yo lidero, y allá en Cartagena. Hay 4 líderes en Cartagena, porque hay 4 capítulos, porque así de fuerte es el impacto en Bolívar. Y el magistrado Armenta. No, y está vivo el despojo administrativo, pero lo que más me duele es que no se está haciendo absolutamente nada para purgar esas instituciones. Hay que hacer una purga en el INCODER, en el mismo ministerio, hay que hacer una purga en todas estas instituciones que tienen gente enquistada ahí por años, ¿sí? Y que cuando vengan líderes transparentes, decididos, y que sus aliados no los pueden asesinar, entonces tratan de asesinarlos políticamente y tratan de asesinarlos institucionalmente. Eso trataron de hacerlo conmigo, trató de hacerlo el de control social Zavalas, que aún permanece en el increíble, es un delincuente redenunciado. Pero total, y el presidente, le llevé al presidente un video que hice grabar, donde está Zavala en Urabá, con un tipo que está condenado por despojo de tierras, y que tenía casa por cárcel en el municipio de Carepa y estaba en Turbo, comiendo tabaco con Zavalas. El qué tal esto, que es la historia, el qué tal esto la historia más particular de qué tal esto que yo he hecho, fue el qué tal esto en el que las víctimas le piden perdón al paramilitar, al señor Hasbun, al jefe del bloque bananero le piden perdón a las víctimas, porque si no le piden perdón, la mamá de él no les vende el fruto de chiquita y por lo tanto ellos se mueren de hambre. Pero quien organiza esta reunión es el INCODER.
es el INCODER. Es el gobierno pero el que además, lleva a las víctimas a pedirle perdón al victimario. ¿cómo le parece? Además había un perdón ahí de la vicepresidencia de la República. De Angelino. De Angelino, que además me ganó a mí el odio y la cosa de Angelino para el resto de mi vida. Porque en una reunión que hicieron aquí con toda la cooperación internacional, yo llevé el video y pedí que lo pasaran. Yo dije, ¿qué hace ese perdón de la vicepresidencia de la República en una reunión de paramilitares, condenados unos y confesos otros? ¿Qué hace ahí? Donde las víctimas están amenazadas pidiéndole perdón al victimario. No jodan, así no es. ¿Sí? Eso fue un revuelo, ahí estaba el doctor Absalón ahí, ¿sí? Exacto. Y salió. Increíble, cambió la dirección del INCODER y no sacaron la sábana. Y cambió y no lo Se sacaron. cayó el gerente y no se cayó el paraco. Y hicimos una reunión con el presidente Santos y con el ministro Juan Camilo Restrepo. Esos son los miedos míos, el poder enquistado de este gobierno, de esos paramilitares y mafiosos y todos estos empresarios mafiosos que tienen tomadas y cortadas las instituciones. Entonces, por eso la invitación ante la pregunta suya es esa: tenemos que formar un frente común. Anteriormente era mucho más difícil en el gobierno de Uribe, que fue el gran gestor de toda esta debacle. En ese gobierno ni siquiera podíamos salir a hablar, ¿sí? Yo me acuerdo que cuando todavía el doctor Uribe era presidente, fue a Urabá y dijo, esa gente del Polo Democrático, y en aquel momento yo era parte del Polo Democrático, ya no, pero en ese momento era la única que me atrevía a decir allá que yo era del Polo Democrático, y era de la Secretaría Departamental del Polo Democrático de Antioquia. Era la única. Y a mí un día, con la misma entereza que he tenido para afrontar los miedos, fui a los medios de comunicación y le dije, oiga, yo quiero que ustedes me regalen un minuto para yo decir una cosa que tengo aquí. Y bueno, y afortunadamente en esa emisora me respetan bastante, me consideran, ¿no? Y me han dado la palabra a pesar de que era un medio liberal en ese momento. Y yo dije, no, yo lo que hago es una invitación al doctor Uribe para que a todos los que son del Polo Democrático, que él está tildando de guerrilleros, les ponga una denuncia en la fiscalía, que me denuncie y que denuncie a todos los que somos del Polo Democrático, pero que respete, porque lo que está haciendo el presidente es dándole la autorización indirecta a los paramilitares para que me asesinen, porque él sabe que el proyecto paramilitar está montado sobre el asesinato de toda persona que se tilde guerrillera. Y denuncio públicamente aquí que si a mí mañana me pasa algo, el presidente Uribe fue quien me hizo matar. Fue una vaina así de todo el mundo. Cuando salí de esa emisora, mis hijos lloraban, todo el mundo me decía, tú estás loca. ¿Te dio miedo entrar a esa entrevista? No, me dio miedo fue salir. Ahí sí me dio miedo. Salir fue que me dio miedo, porque era una cosa que había que hacer, ¿ya? Porque si no lo hacía, igualmente me podían asesinar. Y yo tomé una decisión una vez, hace muchos años, y yo dije, mire, no me vuelvo a callar, porque el que se queda callado, callado lo matan. Y no pasó nada. Y si a mí me van a matar porque dije lo que dije, pues que me maten, pero que todo el mundo sepa que fue él, ¿sí? Contrario a lo que dice la doctora Clara, yo no comparto esa opinión. La verdad hay que decirla. Por eso es que hemos estado sometidos, porque hemos estado callados por el miedo. Y yo invito a todos aquí y a todas a liberar el miedo. Si hay que pegar un grito para liberar el miedo, hay que pegar un grito. Hagámosle. Pero gritemos las verdades que tenemos calladas. No gritemos por gritar o por solidaridad, no, gritemos, pero gritemos las verdades que se necesitan conocer en este país, para liberarnos, para liberar no a la gente de aquí de Bogotá, porque yo lo digo sin resentimiento, yo quiero mucho a Bogotá, y la quiero porque me acogió, yo estoy aquí refugiada va a ser 4 años, voy y vengo a las regiones, pero voy con miedo,
Lo que es que me lo aguanto, como dice el chavo, pero voy. Y aquí la gente de Bogotá, el conflicto no la ha tocado. Ustedes afortunadamente cuentan con esa suerte de que Bogotá está en una burbuja de democracia, porque es así, ¿sí? Pero en las regiones nadie se atreve, en las regiones es otra cosa. Mire, yo fui a La Guajira y allá conformé un capítulo y colocamos un coordinador que es una persona joven, es un muchacho que es profesional, pero es una persona muy comprometida con el tema social. A los 2 meses de yo haber ido allá y hacer 3 reuniones y haber instalado el capítulo, inmediatamente le hicieron un atentado al pelado. ¿Y de dónde venía? De la gobernación de La Guajira. Y yo lo denuncié aquí públicamente en un evento donde me invitaron, que estaba el presidente, el fiscal, el ministro del Interior y yo ahí sentadita. Me sentaron ahí como víctima, porque era una vaina de víctima. Y yo le dije al presidente, yo aquí no voy a hablar de nada, yo estoy muy agradecida porque usted me siente en esta mesa, pero va a decir, no vaya a dejar matar a ese hombre allá en La Guajira, que lo va a matar el gobernador, ¿sí? Y lo va a matar porque estamos reclamando unas tierras que él compró a nombre de la gobernación y las está explotando él. Son 1.500 familias, que ya no hay sino 100, porque todas se fueron huyendo. Retomaron la tierra y fueron y les quemaron los ranchos y mataron 2. Y le mandaron una gente a la oficina. A mi compañero le dijeron, a usted lo conocemos como un pelado joven, serio, transparente, no se vaya a hacer matar. Y a esa vieja pendeja, como vuelva a venir aquí, la vamos a picar. Entonces miren todos los miedos que uno afronta por tratar de hacer esto en las regiones. En el Catatumbo también me amenazaron. Allá también tenemos un capítulo, ¿sí? En Cartagena me han mandado panfletos, en el Catatumbo también. En todas partes donde voy, cuando hago estos eventos y denuncio en lo público, en los medios de comunicación, voy a las instituciones, llevo a la gente, la presento ante las instituciones para que se den cuenta que es que sí hay víctimas y sí hay gente que está reclamando. Entonces cuando eso pasa, son momentos de mucho miedo, pero tampoco voy a ceder. Dios tendrá que seguir dándome la entereza que me ha dado y eso sí me da miedo. Me da miedo y se los confieso aquí. Uno se vuelve valiente afrontando el miedo. Eso ya yo lo demostré. Pero me da miedo que un día cualquiera yo amanezca sin esa entereza que Dios me ha dado. Eso sí me da miedo. Porque ese día viviría debajo de la cama. No saldría. Y siempre que tenga un hálito de vida voy a estar convocando a la gente para que conformemos ese gran frente común. Cuando nacimos como organización éramos 2.300 allá en Urabá, hoy ya somos 10.000. Pero dentro de 2 meses, si Dios quiere, vamos a ser 50.000, porque hicimos una alianza con los indígenas NASA, y estos indígenas NASA nos llevaron a hacer una alianza con una cosa grande que ellos han creado que se llama Asociación de Autoridades Indígenas. Y eso agrupa a todas las etnias de todo el país. Entonces ya estamos con los de La Guajira, con los de Córdoba, con los de, mejor dicho. Y eso es un mundo de gente y ya tenemos... ¿No te da miedo el Cauca? Eso es un chicharrón. Y ya estoy en el Valle del Cauca también. Sí, entonces hemos hecho muchas denuncias, hemos logrado muchas cosas y me da miedo, pero toca. Cuando uno ve estos resultados uno dice, hay que seguir. Pero entre más gente se junte y nos ayude, mejor. Por eso yo invito a la sociedad de Bogotá para que se sumen a ayudarnos en esto. Y respeto los miedos que cada uno de ustedes tengan, ¿cierto? Porque todos tenemos derecho a tener miedo. Como decimos allá en la costa, al miedo nadie le ha puesto pantalones. Y es así, ¿ya? Todos tenemos derecho a tener miedo. Pero lo que no es perdonable y lo que no debe pasar es que nos dejemos dominar del miedo y sigamos sometidos como hemos estado hasta ahora. Bueno, yo creo que para mí la lección de hoy es que
la capacidad de Carmen para enfrentar el miedo es lo que en buena medida le da valor a esta sociedad colombiana. Entonces tu forma de enfrentar el miedo es un valor para nosotros. Yo quiero agradecértelo